Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Antes de contarles esta historia, debo decir que yo mismo viví algo muy parecido cuando era joven en mi pueblo natal. Por eso cuando mi amigo Carlos me contó lo que le pasó, cada palabra me puso la piel de gallina porque sabía que era completamente cierto. Estas cosas pasan, aunque muchos no quieran creerlo. Mi nombre es Carlos Hernández Morales y soy de Xalapa, Veracruz. Tengo 35 años ahora, pero cuando esto me pasó apenas tenía 18. Era el verano de 2007 y acababa de terminar la preparatoria. Como muchos jóvenes de mi edad, pensaba que lo sabía todo y que nada me daba miedo. Qué equivocado estaba. Todo comenzó cuando mi abuela María falleció en junio de ese año. Era una mujer muy querida en el barrio. Siempre ayudaba a todos y conocía los mejores remedios, caseros para cualquier mal. Su funeral fue muy concurrido. Prácticamente todo el vecindario fue a despedirla al cementerio de San Miguel, que quedaba en las afueras del pueblo. El cementerio de San Miguel era muy antiguo. Databa de la época colonial. Estaba rodeado por árboles enormes que hacían sombra durante el día, pero por las noches se veían como gigantes negros contra el cielo. Las tumbas más viejas estaban hechas de piedra gris que el tiempo había manchado con musgo verde. Muchas de las cruces estaban torcidas o rotas, y las letras de los nombres ya casi no se podían leer. Mi abuela fue enterrada en la sección nueva, cerca de la entrada principal. Durante el funeral, mientras el padre daba la misa, yo miraba hacia la parte más antigua del cementerio. Había algo en ese lugar que me llamaba la atención, como si una fuerza invisible me estuviera jalando hacia allá. Recuerdo que sentí un escalofrío muy extraño, a pesar de que hacía mucho calor ese día. Después del entierro, toda la familia se fue a casa de mi tía Rosa para el velorio tradicional. Comimos, platicamos historias de la abuela y poco a poco la gente se fue yendo. Yo me quedé hasta tarde ayudando a limpiar. Cuando finalmente salí de la casa, ya eran casi las 11 de la noche. Caminaba por las calles vacías, hacia mi casa cuando de repente recordé que había dejado mi chamarra en el cementerio. Era mi chamarra favorita, la que mi abuela me había regalado el año anterior para mi cumpleaños. No podía dejarla ahí, tenía que ir por ella. Sé que suena como una mala decisión, y créanme que ahora lo sé muy bien, pero en ese momento solo pensaba en recuperar mi chamarra. El cementerio no quedaba muy lejos, tal vez 20 minutos caminando. Las calles estaban iluminadas hasta cierto punto, pero conforme me acercaba al cementerio, las luces se volvían más escasas. Cuando llegué a la entrada principal del cementerio de San Miguel, me di cuenta de que el portón estaba cerrado con candado. Esto no me sorprendió mucho. Era normal que cerraran por las noches, pero conocía el lugar desde niño. Sabía que había una parte de la barda que estaba un poco rota del lado norte, por donde a veces entraban los niños a jugar durante el día. Caminé bordeando la barda hasta encontrar el hueco. Era lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar agachándose. Sin pensarlo 2 veces me metí por ahí. Una vez adentro, saqué mi celular para usar la luz de la pantalla. En esos tiempos los teléfonos no tenían linternas como ahora, así que la luz era muy débil. El cementerio de noche era completamente diferente al de día. Los árboles se movían con el viento haciendo ruidos que durante el día no notabas. Las sombras se veían más largas y extrañas. Cada paso que daba sobre la tierra suelta sonaba muy fuerte en el silencio de la noche. Me dirigí hacia donde estaba la tumba nueva de mi abuela. Recordaba exactamente dónde había estado parado durante el funeral, así que sabía por dónde buscar mi chamarra. Mientras caminaba entre las tumbas, trataba de no pensar en qué o quién podría estar debajo de cada una. Encontré mi chamarra cerca de la tumba de la abuela, justo donde pensé que estaría. Me agaché para recogerla y cuando me levanté, escuché algo que me heló la sangre. Era como un gemido muy suave, casi como un suspiro, pero claramente humano. Venía de la parte vieja del cementerio, de esa sección que me había llamado la atención durante el funeral. Mi primer pensamiento fue que tal vez había alguien más en el cementerio, quizás otra persona que también había venido a buscar algo. Pero conforme pasaron los segundos en silencio, me di cuenta de que ese sonido no era normal.
Era demasiado triste, demasiado vacío. Debería haberme ido en ese momento. Debería haber corrido hacia el hueco, en la barda y salido de ahí lo más rápido posible. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Además, todavía tenía esa sensación extraña de que algo me estaba jalando hacia la parte antigua del cementerio. Comencé a caminar lentamente hacia donde había escuchado el gemido. Con cada paso el aire se sentía más frío y pesado. La luz de mi celular apenas alcanzaba para ver unos metros adelante, pero podía distinguir las formas de las tumbas viejas, más grandes y elaboradas que las nuevas. Fue entonces cuando escuché el sonido otra vez, pero esta vez era más claro. Definitivamente era un gemido, como si alguien estuviera sufriendo mucho. Sonaba tan real que por un momento pensé que tal vez había una persona herida que necesitaba ayuda, pero había algo en ese sonido que no encajaba, algo que me decía que no era completamente humano. Seguí avanzando hacia donde venía el sonido, usando mi celular como linterna. Las tumbas de esa sección eran realmente impresionantes. Algunas tenían estatuas de ángeles con las alas extendidas, otras tenían cruces tan altas que desaparecían en la oscuridad. Los nombres y fechas estaban tan borrosos que era imposible leerlos, pero podía ver que muchas de esas tumbas tenían más de 100 años. De repente mi celular se apagó. La batería se había agotado completamente, aunque estoy seguro de que tenía carga cuando entré al cementerio. Me quedé en completa oscuridad, rodeado de tumbas centenarias en medio de la noche. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Fue en ese momento de oscuridad total cuando vi la luz. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Después de estar en la oscuridad completa, cualquier pequeña luz puede parecer más brillante de lo que realmente es. Pero esta luz era diferente. No era como la luz de una linterna o de un foco. Era más bien como una luz suave y azulada, como la que sale de la televisión cuando no hay señal, pero más tenue. La luz venía de detrás de una tumba muy grande, que tenía forma de casa pequeña, de esas que llaman mausoleos. Era una construcción antigua con columnas a los lados y una puerta de hierro negro. La luz se movía muy despacio, como si alguien estuviera caminando con una vela, pero no veía a nadie. Mi cuerpo no me respondía. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero era como si mis pies se hubieran pegado al suelo. Solo podía quedarme ahí parado, viendo esa luz extraña moverse lentamente entre las tumbas. El aire se había puesto tan frío que podía ver mi propio aliento, algo muy raro considerando que estábamos en pleno verano. La luz se acercaba hacia donde yo estaba. Conforme se movía, pude ver que no había nadie cargándola. Simplemente flotaba en el aire, más o menos a la altura donde estaría el pecho de una persona. Se movía con un ritmo muy pausado, como si quien la llevara estuviera caminando muy despacio o cojeando. Fue entonces cuando escuché los pasos. No eran pasos normales. Sonaban como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre la tierra, y entre cada paso había una pausa larga, como si le costara mucho trabajo caminar. El sonido se mezclaba con el gemido que había escuchado antes, pero ahora era más fuerte y más claro. Era definitivamente el sonido de alguien que estaba sufriendo mucho. La luz siguió acercándose y yo seguía sin poder moverme. Era como si una fuerza invisible me estuviera sosteniendo en mi lugar, obligándome a ver lo que venía. Mis manos temblaban tanto que si hubiera tenido el celular funcionando, no habría podido sostenerlo. Cuando la luz estuvo a unos 10 metros de mí, finalmente pude ver lo que la acompañaba. Era la figura de una mujer, pero no era una mujer normal. Podía ver a través de ella, como si fuera hecha de humo o niebla. Llevaba un vestido largo y blanco que parecía estar sucio y roto en varios lugares. Su cabello era negro y largo, pero se movía aunque no había viento. Lo más terrible de todo era su cara. No tenía ojos. En lugar de ojos tenía 2 huecos negros y profundos. Su boca estaba abierta, como si estuviera gritando, pero el único sonido que salía era ese gemido terrible que había estado escuchando. Sus manos eran muy pálidas y delgadas, y las extendía hacia adelante como si estuviera buscando algo o a alguien. La mujer fantasma siguió caminando hacia mí con esos pasos lentos y arrastrantes. Con cada paso que daba, la temperatura bajaba más y el gemido se hacía más fuerte. Pude darme cuenta de que no caminaba sobre el suelo, sino que flotaba unos centímetros arriba de la tierra. De repente se detuvo. Estaba a menos de 5 metros de mí, y aunque no tenía ojos, sabía que me estaba viendo. Levantó una de sus manos y señaló directamente hacia mí.
Su boca se abrió más y el gemido se convirtió en algo parecido a palabras, pero en un idioma que no entendía, o tal vez en un idioma muy antiguo. Fue en ese momento que logré romper el hechizo que me tenía paralizado. El miedo me dio fuerzas y pude mover las piernas. Sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta y comencé a correr hacia donde recordaba que estaba el hueco en la barda. Corría tan rápido como podía entre las tumbas, tratando de no tropezar con las piedras o los montones de tierra. Detrás de mí podía escuchar que la mujer fantasma me seguía. Sus pasos arrastrantes se habían vuelto más rápidos, y el gemido ahora sonaba más como un grito de enojo. La oscuridad era completa, y yo no sabía exactamente hacia dónde corría. Solo seguía corriendo esperando encontrar la barda. Varias veces me tropecé con lápidas pequeñas y estuve a punto de caer, pero el miedo me mantenía en pie. Detrás de mí el sonido se acercaba cada vez más. Ya no solo eran los pasos arrastrantes de una persona, ahora sonaba como si varias personas me estuvieran siguiendo. Podía escuchar diferentes tipos de gemidos y lamentos, como si todos los que estaban enterrados en ese lugar se hubieran despertado y vinieran tras de mí. Finalmente vi la barda del cementerio. Nunca había estado tan feliz de ver algo en mi vida. Corrí hacia el hueco por donde había entrado y me tiré al suelo para pasar, gateando lo más rápido posible. Justo cuando estaba saliendo, sentí como si algo me hubiera agarrado del tobillo. Me volteé y vi la mano pálida y delgada de la mujer fantasma sujetándome. Su toque era helado, tan frío que me quemaba la piel. Por primera vez pude escuchar claramente lo que decía, y aunque las palabras sonaban muy raras, de alguna manera entendí lo que significaban. «No te vayas», decía con una voz que sonaba como el viento entre las hojas secas. «Quédate conmigo. He estado sola tanto tiempo». Pateé con mi pie libre y logré zafarme de su agarre. Terminé de salir del cementerio y corrí por la calle sin voltear atrás ni una sola vez. Corrí hasta mi casa como nunca había corrido en mi vida. Y no paré hasta que estuve dentro con la puerta cerrada con llave. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé sentado en mi cama con todas las luces de mi cuarto encendidas, temblando y repasando una y otra vez lo que había vivido. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos huecos negros donde deberían estar los ojos de la mujer y escuchaba su voz pidiendo que me quedara con ella. Al día siguiente, decidí contarle a mi mamá lo que había pasado. Pensé que me iba a regañar por haber ido al cementerio de noche, pero en lugar de eso se puso muy seria. Me dijo que me sentara y me contó algo que nunca había escuchado antes en mi familia. Resulta que el cementerio de San Miguel tenía una historia muy triste. Hace más de 100 años, durante la Revolución, hubo una epidemia muy fuerte en el pueblo. Muchas personas se enfermaron y no había suficientes doctores para atender a todos. Una mujer joven llamada Esperanza había perdido a toda su familia por la enfermedad y ella también se contagió. Esperanza se volvió loca de la tristeza y la fiebre. Una noche se escapó de su casa y se fue al cementerio a buscar a su familia. La encontraron varios días después, pero ya era demasiado tarde. Desde entonces, la gente del pueblo decía que su espíritu se quedó en el cementerio, buscando eternamente a sus seres queridos y tratando de convencer a otros de que se quedaran con ella para no estar sola. Mi mamá me dijo que por eso la gente mayor evitaba ir al cementerio de noche y que siempre habían existido historias de personas que habían visto luces extrañas y escuchado gemidos, pero la mayoría de la gente no hablaba de eso para no asustar a los jóvenes. Después de escuchar esa historia, entendí por qué había sentido esa atracción extraña hacia la parte antigua del cementerio durante el funeral de mi abuela. Era como si Esperanza hubiera sabido que yo iba a regresar esa noche. Pasaron varias semanas antes de que pudiera dormir bien otra vez. Cada noche revisaba que todas las ventanas y puertas estuvieran bien cerradas. Durante el día trataba de mantenerme ocupado para no pensar en lo que había vivido, pero las imágenes de esa mujer fantasma seguían apareciendo en mi mente cuando menos lo esperaba. Pensé que con el tiempo se me iba a olvidar y que todo volvería a la normalidad, pero estaba muy equivocado. 3 semanas después de mi encuentro con Esperanza, comencé a notar cosas extrañas en mi casa. Al principio eran pequeñas cosas que pensé que eran coincidencias. Las luces se encendían y apagaban solas, especialmente durante la noche. La temperatura de mi cuarto bajaba de repente, sin razón alguna. Mis padres decían que tal vez era un problema eléctrico o que el aire acondicionado no estaba funcionando bien, pero yo sabía que no era eso. Una noche, mientras estaba acostado tratando de dormir,
Escuché el mismo gemido que había oído en el cementerio. Era muy suave, como si viniera de muy lejos, pero lo reconocí inmediatamente. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana que daba al patio trasero. Ahí estaba ella. Esperanza estaba parada en el centro del patio, con su vestido blanco flotando alrededor de su cuerpo transparente. Me miraba con esos huecos negros que tenía en lugar de ojos, y extendía sus brazos hacia mi ventana. Sus labios se movían, pero no podía escuchar lo que decía desde adentro de la casa. Cerré las cortinas rápidamente y me alejé de la ventana, pero sabía que ella seguía ahí. Durante toda la noche pude sentir su presencia fuera de mi cuarto. Era como si estuviera esperando que saliera, como si supiera que tarde o temprano tendría que hacerlo. La siguiente noche pasó lo mismo, y la siguiente también. Cada noche, Esperanza aparecía en mi patio y se quedaba ahí durante horas, mirando hacia mi ventana. Mis padres no podían verla, solo yo. Cuando les contaba lo que estaba pasando, me decían que seguramente eran pesadillas por todo el estrés de la muerte de mi abuela, pero yo sabía que no eran pesadillas. Esperanza me había seguido a casa. Decidí hablar con don Refugio, un señor muy mayor, que vivía en mi calle y que conocía todas las historias del pueblo. Él había nacido y crecido aquí, y su abuelo le había contado muchas cosas sobre los tiempos antiguos. Cuando le platiqué lo que me estaba pasando, don Refugio se puso muy serio. «Ese espíritu te escogió, muchacho», me dijo con voz grave. «Esperanza ha estado buscando compañía durante más de 100 años. Cuando alguien la ve y logra escapar, ella no se da por vencida fácilmente. Te va a seguir hasta que consigas lo que quiere». Le pregunté qué era lo que quería exactamente, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Quiere que regreses al cementerio», me explicó don Refugio. «Quiere que te quedes con ella para siempre. Así no estarás sola nunca más». Esa noticia me aterró. Le pregunté si había alguna manera de hacer que me dejara en paz, pero don Refugio negó con la cabeza. «Solo hay una forma», me dijo. «Tienes que regresar al cementerio y hablar con ella. Tienes que hacerle entender que no puedes quedarte, pero que tampoco está realmente sola. Tienes que ayudarla a encontrar paz». La idea de regresar al cementerio de San Miguel era lo último que quería hacer en el mundo. Pero las visitas nocturnas de Esperanza estaban empeorando. Ya no solo aparecía en el patio, ahora la veía en los espejos de la casa, reflejada detrás de mí cuando me cepillaba los dientes. La escuchaba caminar por los pasillos durante la madrugada, arrastrando los pies igual que esa noche en el cementerio. Mis padres comenzaron a preocuparse de verdad cuando me vieron cada vez más pálido y cansado. No podía dormir, apenas podía comer y saltaba con cualquier ruido. Sabía que tenía que hacer algo antes de que la situación empeorara más. Una semana después de hablar con don Refugio, tomé la decisión. Iba a regresar al cementerio de San Miguel, pero esta vez durante el día. Pensé que tal vez si había luz solar, Esperanza no sería tan fuerte y podría hablar con ella sin tanto miedo. Fui un sábado por la tarde, cuando todavía había bastante luz. El cementerio se veía completamente diferente de día. Los árboles eran solo árboles. Las tumbas eran solo piedras con nombres, y todo parecía normal y tranquilo. Caminé hacia la sección antigua donde había visto a Esperanza por primera vez. Cuando llegué al mausoleo donde había aparecido la luz aquella noche, me senté en el suelo frente a la tumba y comencé a hablar en voz alta, sintiéndome un poco ridículo, pero decidido a intentarlo. «Esperanza», dije, «sé que puedes escucharme. Sé que has estado viniendo a mi casa. Entiendo que te sientes sola, pero yo no puedo quedarme contigo. Tengo mi propia vida, mi familia, mis planes. Al principio no pasó nada. Solo había silencio y el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Pero después de unos minutos, el aire comenzó a enfriarse. No era tan frío como aquella noche, pero sí notablemente más fresco que el resto del cementerio. Sé que perdiste a tu familia», continué. «Sé que has estado buscándolos durante mucho tiempo, pero ellos ya no están aquí. Ellos encontraron paz hace mucho tiempo, y tú también deberías encontrarla». Fue entonces cuando la vi. Apareció lentamente, como si estuviera saliendo de detrás del mausoleo, pero esta vez se veía diferente. Seguía siendo transparente, pero su vestido blanco parecía menos sucio y roto. Su cabello no se movía de esa manera extraña, y aunque todavía no tenía ojos, su expresión parecía menos desesperada. Se acercó hacia mí, pero esta vez sus pasos no sonaban arrastrantes. Caminaba más normalmente, y el gemido terrible había desaparecido. Cuando estuvo cerca, se sentó frente a mí,
como si fuéramos dos personas normales teniendo una conversación. He estado sola tanto tiempo, dijo con esa voz que sonaba como el viento, pero ahora más suave. Cuando te vi en el cementerio, pensé que finalmente tenía a alguien que podía verme, alguien que podía quedarse conmigo. Entiendo eso, le respondí, sorprendido de que pudiera mantener una conversación normal con un fantasma. Pero yo no puedo quedarme. Tengo que vivir mi vida. Pero eso no significa que tengas que estar sola para siempre. ¿Qué quieres decir? Me preguntó. Tu familia te está esperando, le dije. No aquí en el cementerio, sino en otro lugar. Un lugar donde puedes estar con ellos otra vez. Pero no puedes llegar ahí si te quedas aquí aferrada a este mundo. Esperanza se quedó callada durante un largo rato. Pude ver cómo luchaba con esa idea, como si fuera algo que había estado evitando pensar durante más de 100 años. ¿Cómo puedo estar segura de que están esperándome?, me preguntó finalmente. No sabía cómo responder esa pregunta. No soy una persona muy religiosa y no tenía experiencia hablando con espíritus, pero algo dentro de mí me dijo qué decir. Porque el amor no desaparece cuando alguien se va, le dije. Tu familia te amaba cuando estaban vivos y ese amor sigue existiendo. Ellos no te habrían dejado realmente sola, solo están esperando a que tú también encuentres el camino. Esperanza levantó su rostro hacia el cielo. Por primera vez, parecía estar considerando la posibilidad de dejar ir su sufrimiento. Tengo tanto miedo, susurró. ¿Qué pasa si me voy y no hay nada? ¿Qué pasa si realmente estoy sola? Entonces estarías igual que ahora, le respondí. Pero al menos habrías intentado encontrar algo mejor. Y yo creo que sí hay algo esperándote. Se quedó en silencio otra vez, pero esta vez pude sentir que algo estaba cambiando. El aire alrededor de nosotros se sentía más ligero, menos pesado. La luz del sol parecía más brillante. Finalmente Esperanza se levantó y me miró una última vez. Gracias, me dijo. Nadie me había hablado con tanta amabilidad en mucho tiempo. Creo que tienes razón. Creo que es hora de que trate de encontrar a mi familia. Comenzó a caminar hacia atrás, alejándose de mí. Con cada paso que daba se veía más y más transparente. Justo antes de desaparecer completamente me sonrió. Fue la primera vez que la vi sonreír. Y a pesar de todo lo que había pasado, me dio mucha paz verla así. Cuídate, Carlos, me dijo. Y gracias por ayudarme a recordar que no tengo que tener miedo. Y desapareció. Esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir bien. No hubo luces extrañas, no hubo gemidos, no hubo visitas nocturnas. El aire de mi cuarto se sentía normal. Y por fin pude relajarme completamente. Han pasado muchos años desde entonces, y nunca he vuelto a ver a Esperanza. A veces paso por el cementerio de San Miguel durante el día, especialmente cuando voy a visitar la tumba de mi abuela. Y siempre me detengo un momento en el mausoleo donde hablé con ella. El lugar se siente diferente ahora, más tranquilo, como si finalmente hubiera encontrado paz. Don Refugio me dijo después que hice lo correcto. Me explicó que a veces los espíritus se quedan atrapados no porque no puedan irse, sino porque tienen miedo de hacerlo. Solo necesitan que alguien les recuerde que está bien, dejar ir el sufrimiento y buscar algo mejor. Esta experiencia me cambió para siempre. Me hizo entender que hay muchas cosas en este mundo que no podemos explicar, pero eso no significa que debamos temerles. A veces, las cosas que más miedo nos dan son las que más necesitan nuestra comprensión y compasión. Ahora tengo 35 años, estoy casado y tengo 2 hijos pequeños. Cuando sean mayores les contaré esta historia, no para asustarlos, sino para que entiendan que el mundo está lleno de misterios y que a veces la mejor manera de enfrentar lo desconocido es con valentía y bondad. Y si algún día ellos se encuentran con algo que no pueden explicar, espero que recuerden que no siempre hay que correr. A veces lo único que necesitamos hacer es escuchar y tratar de ayudar, incluso si esa ayuda es para alguien que ya no está realmente vivo, porque al final, todos necesitamos encontrar paz, sin importar en qué forma existamos. Antes de contarles esta historia, debo decirles que yo nunca creí en fantasmas ni en cosas del más allá. Era de esas personas que siempre buscan una explicación lógica para todo. Pero lo que me pasó aquella noche en el cementerio de San Miguel cambió completamente mi forma de ver el mundo. Esto que les voy a contar no es una invención ni un cuento que escuché por ahí. Me pasó a mí, Roberto Hernández Morales, de 34 años. Nacido y criado en Guadalajara, Jalisco, trabajo como electricista,
desde hace más de 10 años y nunca había tenido una experiencia como esta. Todo comenzó un viernes por la noche del mes de octubre. Había terminado de arreglar la instalación eléctrica de una casa cerca del cementerio San Miguel, uno de los más antiguos de la ciudad. Ya eran casi las 11 de la noche cuando guardé mis herramientas en la camioneta. La casa donde había trabajado quedaba justo enfrente del cementerio, separada solo por una calle angosta y mal iluminada. Mientras cargaba mi equipo, noté que una de mis llaves inglesas más importantes se me había caído. La busqué por todos lados con la lámpara del teléfono, pero no la encontraba. Estaba seguro de que se me había caído cuando salí de la casa, pero por más que buscaba entre los arbustos y la banqueta, no aparecía por ningún lado. Fue entonces cuando miré hacia el cementerio y vi algo que me llamó la atención. Del otro lado de la reja, justo enfrente de donde estaba parado, había un pequeño brillo metálico. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que mi llave inglesa había rodado por debajo de la reja y ahora estaba dentro del cementerio. Esa llave era muy especial para mí. Había sido de mi papá, que también era electricista, y me la había dado cuando empecé en este trabajo. No podía dejarla ahí. Miré hacia todos lados y no vi a nadie. La calle estaba completamente vacía y silenciosa. Solo se escuchaba el sonido lejano de algunos carros en la avenida principal. La reja del cementerio era alta, pero tenía unos barrotes gruesos que permitían trepar sin mucha dificultad. Había visto a otros trabajadores hacer lo mismo cuando se les caían cosas. Me dije a mí mismo que solo sería un momento, que entraría, tomaría mi llave y me iría inmediatamente. Trepé la reja con cuidado, tratando de no hacer ruido. Cuando mis pies tocaron el suelo del cementerio, sentí un escalofrío extraño que me recorrió toda la espalda. El aire adentro se sentía diferente, más pesado y frío que afuera. Encendí la lámpara de mi teléfono y caminé hacia donde había visto el brillo de mi llave. El cementerio se veía completamente diferente de noche. Durante el día, cuando pasaba por ahí en mi camioneta, se veía como cualquier otro lugar, pero ahora, con solo mi pequeña luz alumbrando el camino, parecía un mundo completamente diferente. Las tumbas se veían más grandes, las sombras se movían de formas extrañas, y cada sonido, por pequeño que fuera, se escuchaba amplificado. Encontré mi llave junto a una tumba antigua de mármol gris. Cuando me agaché para recogerla, pude leer el nombre grabado en la lápida: Esperanza Villanueva de Sánchez, 1892-1934. La letra era elegante, pero ya muy desgastada por el tiempo. Mientras me incorporaba con mi llave en la mano, sentí que alguien me estaba observando. Me quedé completamente inmóvil por un momento, tratando de escuchar cualquier sonido que me dijera si había alguien más ahí. Pero lo único que se oía era el viento moviendo las hojas secas entre las tumbas. Me dije a mí mismo que eran solo nervios, y que tenía que salir de ahí lo más rápido posible. Cuando me di la vuelta para caminar hacia la reja, mi lámpara se apagó de repente. Apreté el botón varias veces, pero no encendía. El teléfono estaba funcionando perfectamente, pero la lámpara simplemente no prendía. Me quedé en completa oscuridad en medio del cementerio. Traté de calmarme y recordar por dónde había entrado. Sabía que la reja estaba hacia mi izquierda, así que comencé a caminar en esa dirección, usando mis manos para no tropezar con las tumbas. Pero mientras caminaba, empecé a escuchar algo que me heló la sangre. Era el sonido de pasos detrás de mí, pasos lentos y pesados, como si alguien caminara arrastrando los pies. Me detuve para escuchar mejor, y los pasos también se detuvieron. Cuando volví a caminar, los pasos comenzaron de nuevo, manteniendo el mismo ritmo que yo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me dije que tal vez era solo el eco de mis propios pasos, pero sabía que no era cierto. Los pasos sonaban diferentes a los míos, más lentos y con un sonido extraño, como si la persona que caminaba tuviera dificultades para moverse. Decidí caminar más rápido, casi corriendo, tratando de llegar a la reja lo antes posible, pero mientras más rápido caminaba, más rápido se escuchaban los pasos detrás de mí. Era como si quien me siguiera pudiera mantener mi ritmo sin ningún problema. De repente tropecé con algo y caí al suelo. Cuando extendí mis manos para levantarme, toqué algo frío y áspero. Era una lápida que había estado oculta entre la hierba alta. Al tocarla sentí que tenía grabados muy profundos, como si hubieran sido hechos recientemente. Mientras estaba en el suelo tratando de orientarme, escuché algo que jamás olvidaré. Una voz suave, como de mujer anciana, que susurraba mi nombre.
Roberto, Roberto. La voz venía de muy cerca, como si alguien estuviera agachado justo a mi lado. Me levanté de un salto y corrí sin dirección fija, tropezando con tumbas y monumentos. Ya no me importaba hacia dónde iba, solo quería alejarme de esa voz. Pero por más que corría, la voz parecía seguirme, susurrando mi nombre una y otra vez, cada vez más cerca. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, vi una luz débil a lo lejos. Era la luz de un farol de la calle, lo que significaba que estaba cerca de la reja. Corrí hacia esa luz con todas mis fuerzas, ya sin importarme el ruido que hacía. Cuando llegué a la reja, mis manos temblaban tanto que apenas podía agarrar los barrotes para trepar. Mientras subía, sentí una mano fría que me tocó el tobillo. No me atreví a mirar hacia abajo. Solo seguí trepando hasta que logré saltar al otro lado de la reja. Una vez afuera, corrí hasta mi camioneta y me subí de inmediato. Mis manos temblaban tanto que me costó trabajo meter la llave en el contacto. Cuando por fin logré encender el motor, miré hacia el cementerio por el espejo retrovisor. Lo que vi me dejó sin aliento. Junto a la reja, exactamente en el lugar donde había trepado para salir, había una figura de mujer vestida de blanco. No podía ver su cara claramente, pero podía distinguir que me estaba mirando directamente. Se quedó ahí parada, completamente inmóvil, hasta que doblé la esquina y la perdí de vista. Llegué a mi casa en tiempo récord, con el corazón aún latiendo aceleradamente. Mi esposa María Elena se despertó cuando entré y me preguntó qué me había pasado. Le dije que había tenido problemas con la camioneta, pero no me atreví a contarle la verdad. ¿Quién me iba a creer? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba de nuevo esa voz susurrando mi nombre. Me quedé despierto hasta que amaneció, pensando en lo que había pasado y tratando de encontrar una explicación lógica. Al día siguiente, traté de seguir con mi rutina normal. Tenía que ir a trabajar a una escuela en el centro de la ciudad. Pensé que mantenerme ocupado me ayudaría a olvidar lo que había pasado la noche anterior. Pero desde que salí de mi casa, sentí que algo había cambiado en mí. Durante todo el día tenía la sensación de que alguien me observaba. Cuando estaba subido en la escalera reparando las luces del patio de la escuela, volteaba constantemente hacia atrás, esperando ver a alguien ahí, pero siempre estaba solo. Los maestros que pasaban me preguntaban si me sentía bien, porque notaban que estaba muy nervioso. La cosa se puso peor cuando llegué a mi casa esa tarde. María Elena había preparado mi comida favorita, pero no tenía nada de hambre. Ella se dio cuenta de que algo me pasaba y insistió en que le contara qué tenía. Al principio me resistí, pero finalmente decidí contarle todo lo que había pasado en el cementerio. Mi esposa me escuchó sin interrumpirme, pero pude ver en su cara que no me creía completamente. Al final me dijo que probablemente había sido el cansancio y los nervios de estar solo en un lugar tan siniestro por la noche. Me sugirió que fuera al doctor para que me revisara, pensando que tal vez tenía presión alta o algo así. Esa segunda noche logré dormir un poco mejor, pero tuve pesadillas extrañas. Soñé que estaba de nuevo en el cementerio, pero esta vez era de día. Caminaba entre las tumbas buscando algo, pero no sabía qué. En el sueño, llegaba a la tumba de Esperanza Villanueva de Sánchez, la misma donde había encontrado mi llave, pero ahora la lápida estaba completamente limpia y nueva, como si acabaran de ponerla. En el sueño me agachaba para tocar la lápida y de repente la tierra se abría. De adentro salía una mano pálida que me agarraba de la muñeca. Despertaba gritando y empapado en sudor. María Elena me tranquilizaba, pero yo sabía que estos no eran sueños normales. Los siguientes días fueron extraños. Empecé a notar cosas que antes no veía. Cuando pasaba por el cementerio en mi camioneta durante el día, para ir a trabajos en esa zona, siempre miraba hacia adentro. Una tarde, mientras esperaba el semáforo en rojo, justo enfrente de la entrada principal, vi algo que me dejó helado. Entre las tumbas, en la misma área donde había estado esa noche, había una mujer vestida de blanco caminando lentamente. Estaba demasiado lejos para ver su cara, pero su forma de caminar era exactamente igual a los pasos que había escuchado siguiéndome esa noche. Caminaba muy despacio, arrastrando los pies, deteniéndose de vez en cuando como si estuviera buscando algo. El semáforo cambió a verde, pero yo no podía quitar los ojos de esa figura. Los carros de atrás empezaron a tocar el claxon, pero yo seguía viendo a esa mujer. Cuando finalmente arranqué y volví a mirar, ya no estaba ahí. Esa tarde decidí investigar un poco.
Fui a la biblioteca municipal y busqué información sobre el cementerio San Miguel. Encontré varios libros sobre la historia de los cementerios de Guadalajara. Lo que leí me puso los pelos de punta. Resulta que el cementerio San Miguel tenía fama de ser un lugar con mucha actividad paranormal. Desde los años 50, la gente reportaba avistamientos de una mujer vestida de blanco que caminaba entre las tumbas por las noches. La describían exactamente como yo la había visto, caminando lentamente, arrastrando los pies como si buscara algo o a alguien, pero lo que más me impactó fue cuando encontré información específica sobre Esperanza Villanueva de Sánchez, la mujer cuya tumba había visto esa noche. Según lo que leí, había sido una mujer muy devota que cuidaba de los enfermos en su barrio. Había perdido a su esposo joven en un accidente y nunca se volvió a casar. Vivía sola y se dedicaba a ayudar a otros, hasta que se enfermó y falleció, en 1934. Lo que me llamó más la atención fue que, según los registros, Esperanza había tenido una obsesión con proteger a las personas que consideraba buenas. Incluso después de su entierro, la gente del barrio contaba que su espíritu seguía cuidando a quienes necesitaban ayuda, pero también que se molestaba mucho cuando alguien faltaba. El respeto al cementerio o a los muertos. Esa información me hizo pensar, tal vez mi presencia en el cementerio esa noche había despertado algo. Tal vez Esperanza pensó que yo era un intruso o alguien que venía a hacer daño. O tal vez, por el contrario, había visto que yo era una persona trabajadora y honesta, y ahora quería protegerme de algo. Durante las siguientes semanas las cosas se volvieron aún más extrañas. Empecé a encontrar objetos en lugares donde estaba seguro de que no los había puesto. Una mañana, mi caja de herramientas apareció perfectamente, organizada de una manera que yo nunca las acomodaba. Otra vez encontré mi llave inglesa, la misma que había ido a buscar al cementerio, en la mesa de la cocina cuando estaba seguro de que la había guardado en mi camioneta. María Elena empezó a preocuparse de verdad cuando me vio hablando solo una tarde. Yo estaba en el patio de la casa, revisando unas herramientas, cuando sentí de nuevo esa presencia familiar. Sin pensar dije en voz alta, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me sigues? Mi esposa salió corriendo de la casa y me preguntó con quién estaba hablando. Cuando le dije que con nadie, me miró con una preocupación que nunca antes había visto en sus ojos. Esa noche insistió en que fuéramos con el padre Miguel, el sacerdote de nuestra parroquia. El padre Miguel me escuchó con paciencia mientras le contaba toda la historia. Cuando terminé, se quedó pensativo por un momento y luego me dijo algo que jamás olvidaré. Roberto, hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. A veces los espíritus de las personas que fueron muy apegadas a la vida terrenal no pueden descansar en paz. Pero no todos los espíritus son malignos. Algunos solo buscan cumplir una última misión. Me dio una medalla de San Miguel Arcángel y me dijo que la llevara siempre conmigo. También me sugirió que fuera al cementerio de día, acompañado de alguien, para llevar flores a la tumba de Esperanza y pedirle que me dejara en paz, si eso era lo que quería. Al principio, la idea de volver al cementerio me aterrorizaba, pero conforme pasaron los días, me di cuenta de que la presencia extraña no se había ido. Si algo se había vuelto más fuerte, ya no solo la sentía por las noches, sino también durante el día. A veces, mientras trabajaba, sentía como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, observando todo lo que hacía. Una tarde, mientras reparaba la instalación eléctrica de una tienda, el dueño me comentó algo que me dejó pensando. Me dijo, «Oiga, Roberto, usted últimamente trabaja mucho mejor que antes. No sé qué le pasa, pero parece que tiene una suerte especial. Todo le sale perfecto a la primera». Era cierto. En las últimas semanas, mi trabajo había mejorado considerablemente. No cometía errores. Encontraba los problemas eléctricos más rápido que nunca y hasta había conseguido 3 trabajos nuevos de clientes que me recomendaron otros. Era como si tuviera ayuda invisible. Esa noche, tomé la decisión de volver al cementerio, pero esta vez iría de día con María Elena, tal como me había sugerido el padre Miguel. Compré un ramo de flores blancas y le pedí a mi esposa que me acompañara. Ella no quería, pero finalmente aceptó cuando le expliqué que necesitaba hacer esto para tener paz mental. El sábado por la mañana fuimos al cementerio San Miguel. Entramos por la puerta principal, con el permiso del cuidador. El lugar se veía completamente diferente de día. El sol brillaba entre los árboles,
Había personas visitando a sus familiares y se escuchaban los pájaros cantando. Parecía imposible que fuera el mismo lugar terrorífico de aquella noche. Encontramos la tumba de Esperanza sin dificultad. A la luz del día, pude ver que era una tumba muy cuidada. Alguien había estado llevando flores recientemente y la lápida estaba limpia. Dejé el ramo de flores blancas y, sintiéndome un poco tonto pero decidido a intentarlo, hablé en voz baja. «Señora Esperanza», dije, «si usted está aquí me puede escuchar. Quiero que sepa que no vine a faltarle el respeto esa noche. Solo buscaba algo que se me había caído. Si me está ayudando con mi trabajo, se lo agradezco mucho, pero también necesito que me deje vivir en paz». María Elena me miraba con los ojos muy abiertos, pero no dijo nada. Nos quedamos ahí parados por unos minutos, en silencio. De repente sentí una brisa suave que movió las flores que acababa de poner. No había viento ese día, pero esa brisa se sintió diferente, como un suspiro de alivio. Cuando salimos del cementerio esa mañana, me sentí más tranquilo de lo que había estado en semanas. María Elena iba callada en el camino de regreso, pero después me dijo que había sentido algo extraño mientras estábamos parados frente a la tumba. Era como si alguien nos estuviera observando, me dijo, pero no de mala manera. Era como si fuera alguien que nos conocía. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. No tuve pesadillas y por primera vez en semanas, no sentí esa presencia extraña rondando por mi casa. Pensé que tal vez el problema se había resuelto, que hablar con Esperanza había funcionado y que finalmente me dejaría en paz. Pero me equivoqué. Las cosas no habían terminado, solo habían cambiado. Unos días después recibí una llamada de trabajo muy extraña. Un hombre mayor me contactó diciendo que necesitaba urgentemente que le arreglara la instalación eléctrica de su casa. Me dijo que varios electricistas habían ido antes que yo, pero que ninguno había podido resolver el problema. La dirección que me dio estaba en una colonia muy antigua, cerca del centro de la ciudad. Cuando llegué a la casa, me encontré con don Aurelio Sánchez, un señor de unos 70 años que vivía solo en una casa grande y muy antigua. Me explicó que desde hacía meses tenía problemas con la luz. Se apagaban las lámparas sin razón, los focos se fundían constantemente, y a veces se escuchaban ruidos extraños que parecían venir de las paredes. Mientras revisaba la instalación eléctrica, don Aurelio me contó que esa casa había pertenecido a su familia desde hacía muchos años. Su abuela había vivido ahí hasta que se casó y se fue a vivir con su esposo. Cuando mencionó el nombre de su abuela, casi se me cae la caja de herramientas de las manos. Mi abuela se llamaba Esperanza Villanueva, me dijo. Se casó con mi abuelo Teodoro Sánchez, pero él se fue muy joven y ella se quedó viuda. Nunca se volvió a casar y se dedicó a cuidar enfermos hasta que ella misma se enfermó. No podía creer lo que estaba escuchando. Don Aurelio era el nieto de Esperanza Villanueva de Sánchez, la mujer cuya tumba había encontrado esa noche en el cementerio. Le pregunté si sabía algo sobre las historias que contaba la gente sobre su abuela después de que falleció. «Ah, sí», me dijo con una sonrisa triste. La gente siempre decía que mi abuela no podía descansar en paz, que su espíritu seguía cuidando a las personas buenas, especialmente a los trabajadores honestos. Decían que cuando alguien realmente necesitaba ayuda, de alguna manera ella encontraba la forma de ayudarlos. Mientras don Aurelio me contaba esto, yo trabajaba en la instalación eléctrica de su casa, y algo increíble empezó a pasar. Cada problema que encontraba se resolvía casi solo. Los cables se conectaban perfectamente. Los fusibles que estaban dañados aparecían nuevos en lugares donde estaba seguro de que no había revisado antes. Y todas las herramientas que necesitaba aparecían justo donde las buscaba. En menos de 2 horas, había arreglado completamente la instalación eléctrica de la casa. Don Aurelio no podía creer que hubiera terminado tan rápido cuando otros electricistas se habían tardado días enteros sin resolver nada. Cuando terminé el trabajo, don Aurelio insistió en pagarme el doble de lo que le había pedido. Me dijo que no había tenido problemas eléctricos en su casa desde hacía décadas y que estaba seguro de que yo había hecho algo especial. Mientras guardaba mis herramientas, le conté a don Aurelio lo que me había pasado en el cementerio. Al principio pensé que se iba a reír de mí o que no me iba a creer, pero me escuchó con mucha atención. Cuando terminé de contarle toda la historia, se quedó callado por un momento y luego sonrió. Mi abuela siempre decía que hay personas en este mundo que tienen un don especial para ayudar a otros, me dijo.
Ella creía que cuando una persona con ese don se encontraba en problemas o necesitaba ayuda, los espíritus de las personas buenas que ya habían partido podían guiarlos y protegerlos. Don Aurelio se acercó a una mesa antigua y sacó una fotografía amarillenta. Era una mujer joven vestida de blanco, con una cara amable y ojos muy expresivos. «Esta es mi abuela Esperanza cuando tenía unos 30 años», me dijo. «¿Se parece a la mujer que usted vio esa noche?» Cuando vi la fotografía se me puso la piel chinita. Era exactamente la misma figura que había visto junto a la reja del cementerio. Esa noche, la misma mujer que había estado caminando entre las tumbas cuando pasé en mi camioneta. No había duda de que era ella. «Roberto», me dijo don Aurelio, «creo que mi abuela lo eligió a usted para algo especial. Ella siempre tuvo la habilidad de reconocer a las personas buenas y trabajadoras. Si se le está apareciendo a usted, es porque ve algo especial en su corazón». Esa tarde, cuando llegué a mi casa, le conté todo a María Elena. Mi esposa me escuchó con más atención que nunca, y al final me dijo algo que me sorprendió mucho. «Roberto, desde que pasó lo del cementerio, tu trabajo ha mejorado muchísimo. Has conseguido más clientes, no cometes errores, y hasta te ves más seguro de ti mismo. Tal vez esa señora realmente te está ayudando». En las siguientes semanas, mi vida cambió de maneras que nunca hubiera imaginado. El trabajo siguió llegando de forma casi milagrosa. La gente me recomendaba a sus conocidos, y cada instalación eléctrica que reparaba quedaba perfecta. Era como si tuviera una guía invisible que me ayudaba a hacer mi trabajo mejor que nunca. Pero lo más importante era que ya no tenía miedo. Seguía sintiendo la presencia de Esperanza de vez en cuando, especialmente cuando enfrentaba trabajos difíciles. Pero ahora la sentía como una compañía amable, como si fuera una abuela cariñosa que me cuidaba desde el más allá. Una noche, unas semanas después de haber visitado la tumba con María Elena, tuve un sueño muy diferente a las pesadillas que había tenido antes. Soñé que estaba en un jardín hermoso lleno de flores blancas, y ahí estaba Esperanza, pero ahora la podía ver claramente. Era una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un moño, vestida con un vestido blanco muy elegante. Tenía una sonrisa muy dulce y ojos llenos de bondad. En el sueño se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. «Roberto», me dijo con una voz suave y cariñosa, «gracias por cuidar tan bien a mi nieto Aurelio. Hacía mucho tiempo que necesitaba ayuda, pero los otros electricistas no tenían un corazón como el tuyo. Yo solo ayudo a las personas que realmente se preocupan por hacer un buen trabajo». En el sueño le pregunté por qué me había elegido a mí, y ella sonrió aún más. «Porque tienes el mismo espíritu trabajador que tenía mi esposo. Él también era electricista, ¿sabías? Cuando vi que regresaste al cementerio solo para buscar la herramienta de tu padre, supe que eras una persona especial. Las herramientas de trabajo son sagradas para quienes las usan con honor». Desperté de ese sueño sintiéndome completamente en paz. Por primera vez desde aquella noche en el cementerio, entendí completamente lo que había pasado. Esperanza no me había perseguido para asustarme. Me había estado observando para conocerme, para ver qué tipo de persona era yo realmente. Desde entonces han pasado varios meses, y mi vida ha seguido mejorando. Mi negocio de electricista ha crecido tanto que ya estoy pensando en contratar a un ayudante. María Elena y yo estamos más felices que nunca, y hasta hemos logrado ahorrar dinero para mejorar nuestra casa. Cada vez que paso por el cementerio San Miguel, siempre miro hacia la tumba de Esperanza y digo una pequeña oración de agradecimiento. A veces llevo flores frescas, y otras veces solo me detengo un momento para saludarla en silencio. Ya no tengo miedo de los cementerios ni de las historias de fantasmas. Ahora sé que no todos los espíritus son malignos. Algunos son guardianes que nos cuidan desde el más allá, especialmente a quienes tratamos de vivir con honestidad y trabajar con dedicación. La llave inglesa de mi papá, la misma que me llevó al cementerio esa noche, ahora la guardo en un lugar especial en mi caja de herramientas. Cada vez que la uso, siento como si tuviera la bendición, tanto de mi padre como de Esperanza, protegiéndome y guiándome en mi trabajo. Don Aurelio se ha vuelto uno de mis mejores amigos. A veces voy a visitarlo los domingos, y me cuenta más historias sobre su abuela Esperanza. Me ha enseñado fotografías de cuando ella era joven y cuidaba a los enfermos del barrio. En todas las fotos se ve igual de bondadosa que en el sueño que tuve. Hace poco, don Aurelio me dijo algo que me hizo reflexionar mucho. «Roberto,
Mi abuela siempre decía que las personas buenas nunca mueren realmente, sino que se convierten en ángeles guardianes de quienes siguen luchando en este mundo. Esta historia que les he contado es completamente cierta. Roberto Hernández Morales, de Guadalajara, Jalisco, ese soy yo, y esto me pasó exactamente como se los he relatado. Sé que es difícil de creer, pero hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos explicar con la razón. Ahora, cada vez que alguien me cuenta una historia de fantasmas o experiencias paranormales, los escucho con respeto y sin burlarme, porque sé que hay espíritus que siguen entre nosotros, no para asustarnos, sino para cuidarnos y ayudarnos cuando más lo necesitamos. Y si algún día ustedes se encuentran en una situación similar, no tengan miedo. No todos los encuentros con el más allá son terroríficos. A veces, son bendiciones disfrazadas que llegan justo cuando más las necesitamos.